Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, todavía no estoy en mi 100%, como verán, todavía estoy medio dando vueltas. Recién me hizo gracia porque estaba leyendo algunos comentarios eh, y vi que algunas personas eh, prácticamente decían como que el estado en el que estoy es porque tengo... Eh, estamos muy sugestionados, gente. Se llama proceso de catarsis y eh, proceso de catarsis y depresión emocional lo que tengo. Eh, ¿no? Ni nada por el estilo. Así que, eh, bueno, nada, me pareció divertido. ¿Ok? Ok. Eh, tampoco es por el calor, porque he estado encerrado. Encerrado, no sé lo que es el calor. Así que, sí, no hace falta ocultar lo que me pasa. Es una depresión. Es una depresión. Y, y está bien. Mm, No soy depresivo, estoy en una depresión. Eso también lo escuché de alguna persona. Eh, Matías es depresivo. No soy depresivo. Estoy en un momento de depresión, pero no soy depresivo, ¿no? Esas cosas que a veces decimos sin pensar. Y creo que más allá de que yo me sienta así, porque también obviamente agradezco a muchos que me están siguiendo y que me mandan sus mensajes, eh, eh, por cómo yo me siento así, pero en cierta forma yo me siento así como muchísima gente se siente así, ¿no? Es algo que le pasa a mucha gente en la Tierra, que todo el mundo atraviesa en algún momento de su vida. Eh, y, y está bien, o sea, es normal que todos pasemos por un momento así y, y sobre todo en un planeta que está cambiando constantemente y el cerebro está todo el tiempo tratando de buscar de dónde agarrarse para esos nuevos cambios y esas cosas que están transformándose día a día. eh, es normal que nos sintamos como una especie de fracaso constante, de depresión constante, porque el cuerpo está haciendo mucho más esfuerzo del que se solía hacer en el pasado. Eh, en el pasado no había tantos cambios repentinos como hay hoy en la Tierra. Eh, las vidas se mantenían muy semejantes a lo largo de muchos años. No había tanta innovación, entonces las vidas no representaban una, una necesidad de adaptación constante. El cambio trae depresión, trae melancolía, trae un montón de cosas internas que nos revuelven lo que estaba dentro de nosotros. Entonces, en un periodo como es este, en que todos los días cambian las cosas, en que el contexto se nos transforma constantemente, es natural que nuestro cuerpo también eh, entre en procesos de depresión constante y que sea algo más generalizado hoy en día que en el pasado.
he escuchado decir, por ejemplo, que la sociedad actual, los centennials y los que nacieron después del 2000, son personas mucho más, bueno, sobre todo también nosotros los millennials después del 80, eh, que somos personas muy sensibles y que ya no somos como antes, que tolerábamos todo. Y es verdad, porque desde los años 80 que Internet, la globalización se hizo algo constante de cada día, eh, nuestra psiquis, nuestro cuerpo se adapta a la cantidad de cambios que hay en el entorno. El planeta está cambiando cada día con muchas cosas y eso hace que nos sintamos así, que el cuerpo se sienta cansado, en estrés y depresivo. Es un aspecto natural de hoy en día. Justamente eso, el constante cambio implica que no hay donde aferrarse, que no hay una tierra firme de donde agarrarse, un norte del cual seguir, sino que siempre es inestable. Y por eso hoy lo comparo con el océano. Esa gran masa de agua contenida por los mares que no tocan ningún continente y que no tiene un punto de referencia, ni de principio ni de final. Y esta eternidad en la que nos movemos, esta eternidad del agua, es muy difícil de gestionar, ¿no? Es muy difícil de saber dominar, porque a veces pensamos en este camino espiritual y de conciencia, pensamos que, bueno, hago una meditación, voy al subconsciente y en el subconsciente encuentro una información, una verdad, y ya la hice consciente y por lo tanto ya está, ¿no? El subconsciente es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Nosotros consideramos al subconsciente como algo que está dentro de nosotros, pero en realidad el subconsciente es tan grande que no entra en nosotros. Es justamente como si el consciente fuese nuestro cuerpo y el subconsciente fuese el océano, y nosotros estamos flotando en las aguas del océano, pequeñitos. Es tan grande lo que se esconde en el subconsciente que no podemos considerarlo ni siquiera propio. Es algo que compartimos con millones de seres, donde la información se mezcla. Hoy compartí en el blog unos datos, que es que podríamos decir que la Tierra tiene una superficie de 30% tierra y 70% de agua en su superficie, ¿no? Abarca la superficie de la Tierra, hay un 30% de superficie terrestre continental y un 70% de más o menos. De ese 30%, los humanos conocemos aproximadamente un 25%, podríamos decir. Entonces, más o menos conocemos una gran parte de la superficie
física. Pero aún así hay un 5% que no tenemos ni idea todavía, que nunca se caminó, nunca se recorrió. Y dentro de ese 25%, podríamos considerar que las personas que han viajado muchísimo sobre la Tierra conocen el 1%, ¿no? Que han estado en diferentes países, diferentes culturas, conocen el 1%. Y dentro de ese 1%, la mayoría de las personas conoce el 0,0 casi nada. Si tomamos en cuenta que la superficie de la Tierra donde un humano puede caminar es el aspecto consciente, el aspecto visible, tangible para un humano, entonces vamos a ver que prácticamente ni siquiera conocemos nuestra conciencia. Ni siquiera conocemos lo que se supone deberíamos conocer. Cosas que están ahí, que sabemos que están ahí, como culturas, religiones, tradiciones, bosques, selvas, desiertos, y sin embargo no los conocemos, no hemos estado. E incluso desconocemos, no tenemos ni idea, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que la Antártida nadie sabe qué hay debajo del hielo. O sea, es un continente entero desconocido prácticamente. Imagínense el océano, 7% agua, donde el humano no puede vivir. Desconocemos de ese 70%, si lo tomamos como un conjunto, desconocemos más del 80%. Más del 80% no sabemos qué hay abajo del océano. Se sabe más de la Luna, del Sol y de los planetas del sistema solar que de lo que hay debajo de los océanos. Con lo cerca que está y lo poco que lo conocemos. Y lo interesante de ver el océano son litros y litros, que son kilos y kilos, toneladas de agua. Toneladas de agua. Y nuestro cuerpo humano solo puede aguantar hasta 13 metros debajo del agua, esa presión de tanto peso, de tanta materia. Solo podemos aguantar como máximo 12, 13 metros de profundidad. Más de eso podemos morir por estar tanto bajo tanta presión. Por eso necesitamos máquinas que pueden ir más abajo, ¿no? Como submarinos, como máquinas especiales que nos permitan explorar más abajo. Es interesante saber de que acabo de decir que un humano normal puede introducirse 13 metros en un mar y después de eso puede morir. 13 metros. El promedio de profundidad de un océano es de 4.000 metros. Es decir que el medio de profundidad de los océanos es la misma altura de el Tíbet, de los Andes. O sea que la mayor cantidad del agua está contenida en una profundidad enorme. Y en algunos lugares, como en la fosa de las Marianas, llega hasta los 11.000 metros.
No hay una montaña en el mundo que sea tan alta. La más alta es 7.000, 8.000, 8.000 y algo, 8.300 por ahí, 8.800. O sea que 3.000 metros más profundo que la montaña más alta del planeta. Y hay muchos animales marinos que tampoco pueden llegar a esa profundidad, es demasiada presión. La mayoría de los animales marinos no llegan hasta el fondo del océano, llegan hasta cierta medida, como 1.000 metros para abajo, pero no más, no pueden sostener más. Es decir, que todo lo que hay por debajo de los 1.000 metros o 500 metros de un océano es totalmente desconocido incluso para algunos animales que viven en el océano. Y eso es fascinante. Porque a partir de esas distancias ya tampoco llega la luz. O sea que a partir de los 500 metros de profundidad empieza a ser oscuridad. No hay luz. Todos los seres que vivan ahí abajo viven sin luz. Tienen que crear su propia luz. Y por eso el océano genera tantas historias de terror y tantos monstruos marinos que acechaban a los marineros y que vivían en las profundidades. Porque nadie sabe qué hay ahí, ni siquiera hoy. Y por eso el océano es el símbolo más claro para poder explicar cómo funciona el subconsciente. En el subconsciente está todo. Y cuando hacemos una observación del subconsciente, cuando tratamos de investigar nuestro subconsciente, sumergirnos lo más que podemos para conocerlo, no llegamos más que a conocer el 20%, porque el 80% está en las sombras. Es prácticamente imposible por la cantidad de presión que hay y la oscuridad que hay. Y sin embargo, dentro de ese océano, dentro de esa oscuridad, probablemente existan miles y miles de criaturas que desconozco, que no sé que está ahí, que para mí son monstruos. Tal vez sea simplemente un calamar, pero al no verlo y solo sentir el desconocimiento me da miedo. Normalmente los seres que viven a esas profundidades no suelen tener huesos, suelen ser de cartílago, porque a tanta presión los huesos se pueden romper, se quiebran. Los órganos que contienen cosas se revientan. Entonces la mayoría de los seres que viven tan profundo suelen ser deformes, con formas raras, transparentes, porque al no haber sol, no es necesario cubrirse de nada que proteja los órganos. Entonces todas las criaturas parecen fantasmas. Entonces podemos tranquilamente comparar el proceso de atravesar un océano con el subconsciente, sentirse en la sombra, en lo desconocido, bajo presión, nadando entre fantasmas.
Nosotros no fuimos diseñados biológicamente para vivir ahí. No fuimos diseñados para ir tan profundo. Fuimos diseñados para vivir en la superficie, en las corrientes oceánicas que son parte del inconsciente. Por eso solemos confundir el inconsciente con el subconsciente. Nosotros vivimos a través del inconsciente porque estamos siendo llevados por corrientes superficiales de la emoción del mar. Pero cuando nos sumergimos mucho más profundo, no tenemos herramientas para defendernos, no tenemos norte, no hay dirección. Por eso sentimos terror al enfrentarnos a el subconsciente. Y en realidad el subconsciente no es malo, simplemente que nosotros no fuimos diseñados para tolerarlo. Si queremos vivir nuestra vida humana como humanos, tenemos que conocer el territorio, la superficie del planeta, los continentes y por lo menos esos 13 metros del inconsciente a través del mar, del agua. Pero si queremos ser uno con el todo y entender la totalidad, hay que sumergirse en el subconsciente. Por esto mismo, nos da terror cuando alguien entra en un proceso como este. Cuando alguien se pone en depresión, en crisis existencial, en el vacío, en la presión. Por eso solemos como grupo siempre tratar de sacarlo hacia afuera, a la superficie. A que todo esté bien. Hemos creado toda nuestra historia en función de buscar la luz. Por eso nos parece contraproducente sumergirse en la oscuridad. Es meramente una cuestión biológica. Y hemos constituido nuestra vida en tratar de vivirla perfectamente, sanos y salvos, que no podemos concebir que una persona que está buscando la fortaleza del yo soy se sienta tan débil, deprimido, mal. ¿Qué es lo que culturalmente nos ha hecho creer que para encontrar al yo soy hay que estar siempre como en una foto de cumpleaños de 15? Escuchaba por ahí algunos comentarios que tienen razón, por eso lo saco a colación. De que si un ser está bajando desde una conciencia universal, no se entiende cómo puede estar en una vibración baja. Debería estar siempre en una vibración alta para poder realmente presentar
a ese ser universal. Y acá hay una parte de verdad y otra parte que no. Me gustaría aclararla. Si uno quiere estar iluminado, tiene que vibrar siempre alto. Si uno busca estar en la claridad de la luz, tiene que vibrar alto. Es inevitable. Porque cuando bajamos la vibración, no salimos de ese estado de conciencia pleno, la luz. Por lo tanto, eso es verdad. Una persona que está buscando estar en la luz, en la conciencia plena, si baja su estado vibracional, su estado anímico, como estoy yo ahora, no puede estar ahí. Lo que no es verdad es que para estar conectado al todo, a la unidad, al yo soy, hay que estar en ese estado constante. Porque el yo soy y el todo es todo. Es la alta y la baja vibración. Es el flujo constante entre un estado y el otro. Es no negar una cosa por querer ser la otra. ¿Mm? Entonces, importante entender esto porque ese tipo de creencia es el que separa la idea de gente que se cree superior y gente que es inferior. Es esa ideología que hace que creamos que hay gente que está iluminada porque está sonriendo todo el tiempo y hay gente que no está bien porque está bajo. Es justamente ese preconcepto espiritual que tenemos sobre la vibración la que hace que nunca podamos reconocernos a nosotros mismos como seres en proceso de evolución, como seres parte del yo soy. Y esto no es un club. El universo no es un club al cual uno ingresa solamente si tiene un estado vibracional. Entonces, por eso, si nos lanzamos a conectarnos con el yo soy, hay que atreverse a sumergirse en el subconsciente. La vibración del día es Hu. La afirmación es: yo soy soñador de mundos.